Hola, buenos días. Qué gusto es poder compartir la palabra de Dios con vos en esta oportunidad. En este tiempo el Señor puso en mi corazón la idea de compartir con ustedes las cartas que el Señor Jesús le envió a las 7 iglesias que estaban en aquel momento en Apocalipsis. Estas fueron escritas en una visión que tuvo el apóstol Juan, para que escriba sobre las cosas que sucederían en los últimos tiempos. ¿Cuándo serían estos últimos tiempos? ¿Qué época abarca? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios quiso transmitir estas palabras a las iglesias de aquel momento del siglo I después de Jesús, los primeros cristianos que hubo en la tierra. Pero lo que sí también estoy seguro es que como toda la palabra de Dios que es viva y es eficaz, es una palabra que no solo le habla a los cristianos de aquel momento, sino que también nos habla a nosotros hoy. Te habla a vos y me habla a mí. Ya lo hemos visto en los mensajes de los domingos anteriores, Pero hoy quiero que podamos compartir lo que el Señor le dice a una de las iglesias que aparece en el capítulo 2 de Apocalipsis, y que a través de estas cartas nosotros podamos sacar una enseñanza para nosotros en estos tiempos. Si vos prestás atención a las cartas que hay ahí en Apocalipsis, vas a ver que todas tienen un mismo esquema, una misma estructura. En primer lugar, dice estas cartas a quienes van escritas, pero también dicen quién es el que la escribe. Después viene una parte en la que se elogia algo en particular, una característica, una cualidad, una actitud de una de esas iglesias. Después viene una queja y una corrección, seguida de una promesa como consecuencia de haber seguido el consejo de Dios para esa corrección. Entonces, en el primer versículo vemos, primero el emisor y el receptor. Mirá lo que dice Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. No vamos a entrar en la explicación de cada una de estas palabras porque nos llevaría mucho tiempo, y no es la intención del mensaje del día de hoy entrar en ellos, sino más bien dejar en claro quién es el que escribe y a quién le escribe. Y lo que queda en claro es que el que escribe es Jesús, el Señor, y a quien les escribe es a la iglesia de Éfeso. Y luego entonces viene, como te decía hoy, la parte del elogio. Fíjate el versículo 2 dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Por lo visto, la iglesia de Éfeso estaba constituida por hermanos, que eran muy activos, eran muy sabios y con mucho discernimiento, pero también era una iglesia muy perseverante. Qué lindo es recibir elogios, ¿no? Esta iglesia está recibiendo los elogios del Señor. ¿A cuánto nos gustaría de nosotros recibir del Señor estas palabras que nos elogien, verdad? Yo creo que si queremos recibir esta clase de elogios, tenemos que tener las actitudes que esta iglesia tenía. Por eso sería bueno que nos preguntemos, ¿somos una iglesia activa? ¿Somos una iglesia sabia? ¿Una iglesia que tiene discernimiento y es perseverante en la fe y en el camino de la vida cristiana, en lo que el Señor nos manda? Sería bueno que vos te preguntes esto, no solo como congregación, como grupo de hermanos, sino también desde lo individual. Vos, como integrante de la iglesia, tenés estas cualidades que Jesús está elogiando de la iglesia de Éfeso. Ahora,
volviendo a la carta, ¿sí? Lo que sigue es la queja, ¿sí? Y fíjate lo que el Señor les dice. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Acá el Señor parece un noviecito, una noviecita que se está quejando frente a su novio, su novia, porque no le dedica el tiempo que debe dedicarle, ¿sí? Y es que el Señor nos ve a nosotros de esa manera. En muchas oportunidades la Biblia nos dice que el Señor nos ve como su amada, como su esposa, ¿sí? Especialmente la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y dice que Él la ama tanto, ¿sí? Que se sacrificó a sí mismo por ella para que ella esté bien, para que esté pura e impecable para estar a su lado. Ahora, esto que Jesús siente por su iglesia, por nosotros, no tiene que ver con una cuestión de relación física o sensual, sino una relación espiritual. ¿Sí? Lo que Jesús quiere con nosotros es tener una relación espiritual tan profunda, tan íntima, a tal punto de estar tan fusionados con Él, ¿sí? Como lo están dos personas que se aman y que se unen para estar juntos toda la vida. Esa es la clase de relación que Jesús quiere tener con vos, conmigo y con todos los seguidores de Él en todo el mundo que conformamos la iglesia. Y por eso Jesús se lo reclama a la iglesia de Éfeso, que aparentemente había abandonado este primer amor que tenía por Él. Para aplicarlo a tu vida, sí, yo quiero preguntarte, ¿cómo estás con ese primer amor? Mira que el primer amor no tiene que ver simplemente con el buen comportamiento, ¿sí? Con servir al Señor en la iglesia, sino con el corazón, con la pasión y con el deseo de relacionarte con Dios, ¿sí? La iglesia de Éfeso, te decía hoy, y Jesús lo elogiaba, era una iglesia muy activa, muy servicial, pero lo hacía con el piloto automático, ¿sí? Lo hacía por costumbre, lo hacía por hábito, ¿sí? Pero había abandonado el amor genuino por Dios. Y esto nos puede ocurrir muchas veces, ¿sí? En la vorágine de todos los días, de la actividad, del servicio, ¿sí? Nos pasa que muchas veces podemos estar haciendo muchas cosas para el Señor en la iglesia, sirviendo a los hermanos, con nuestros dones, pero nuestro corazón está muy alejado del corazón de Dios. Ahora, sobre este punto también quiero decirte una cosa más. Dicen los comentaristas bíblicos que este primer amor del cual Jesús le estaba reclamando también tenía que ver con el dejar de amar a la iglesia, a los hermanos que forman la iglesia, ¿sí? Dejando de preocuparse por la situación de unos y de otros, ¿sí? Por las necesidades de cada uno y dejar de tener deseo de compartir como ellos lo hacían. Dice que todos los días compartían en las casas, en el templo, alabanzas, enseñanzas y momentos entre hermanos. Dice que ese primer amor se había enfriado también. Por eso Jesús se lo está reclamando a la iglesia de Éfeso. Entonces, para aplicarlo a tu vida, para aplicarnos a nosotros como congregación Libres con Jesús o de donde seas que nos estés mirando, ¿sí? Con tu congregación, te pregunto, ¿cómo estás con ese primer amor por la iglesia, con ese amor profundo de querer servir, de querer ayudar, de querer, ¿sí? Estar en contacto con los hermanos de tu congregación? Si al recibir estas preguntas que te estoy haciendo acerca de tu primer amor por Dios, tu primer amor por la iglesia, por tus hermanos de la congregación, ¿sí? Si te das cuenta que quizás estás abandonando o has abandonado este primer amor,
quiero decirte que tenés la posibilidad de recuperarlo. No está todo perdido, podés recuperar ese primer amor. ¿Sí? Mirá lo que dice, ¿sí?, en el siguiente punto de la estructura de la carta, que es la corrección, en el versículo 5, ¿sí?, ahí capítulo 2, a la carta de Efesios. Y les dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Aquí el Señor le da los pasos a la iglesia de Éfeso para que vuelva a ese primer amor, y estos pasos nos sirven a nosotros si es que también hemos abandonado nuestro primer amor. Y fíjate, el primer paso dice: recuerda de dónde has caído. ¿Sí? En este paso yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, recordar qué eras antes, recordar qué hacías antes en ese primer amor por Dios, ¿sí? Cómo te conducías con Dios, ¿sí? Cómo te conducías en ese primer amor por la iglesia, por los hermanos. ¿Qué hacías, ¿sí?, cuando estabas enamorado y apasionado por Dios, cuando estabas enamorado y apasionado por la iglesia? En segundo lugar, detecta qué cosas fueron haciendo que pierdas ese primer amor. Porque así como pasa en una pareja, en un matrimonio, el amor y la pasión no se pierde de un día para el otro, sino que van sucediendo cosas a lo largo del tiempo, sí, que van haciendo que el amor se vaya apagando, ¿sí? Quizás son cosas pequeñas que van sucediendo día a día, como las ocupaciones, ¿sí?, la falta de acuerdo, las críticas, la rutina, el activismo, un montón de cosas que pueden hacer que nosotros descuidemos nuestro amor por Dios, ¿sí?, y nuestro amor por la iglesia. Un día dejaste de buscar a Dios, y pasaron 2 días, y pasaron 3 días, y pasaron 4, y pasó una semana, y pasó un mes, y cuando te das cuenta, tu corazón está muy lejos de Él. ¿Ves cómo con un poquitito por día te vas alejando de ese primer amor? Lo mismo puede pasarte con la iglesia. Una semana no te juntaste con los hermanos, un día no respondiste un mensajito, otro día te olvidaste, otro día estabas muy ocupado, otro día dijiste: en este tiempo que no podemos reunirnos, dijiste: bueno, tengo otras cosas para hacer, después miro el video que queda grabado, y al final, cuando te diste cuenta, estás totalmente alejado de la relación con tus hermanos. Pero el Señor nos dice: si esta es tu situación, no está todo perdido. Podés recuperar el primer amor. Y para lograrlo nos da el siguiente paso, que es: arrepiéntete. Una vez más, el Señor le dice a una de las iglesias: arrepiéntete. Acá lo que le está diciendo es: hacete cargo, ¿sí? Deja de justificarte, deja de excusarte y reconoce que te descuidaste, que hiciste mal. A lo mejor no tuviste intención de abandonar el primer amor por Dios y el primer amor por los hermanos, pero lo hiciste sin darte cuenta, ¿sí? Y eso hizo que ese primer amor quede muy lejos en tu vida. Lo que Jesús dice acá es el verbo metanoia, cambio de mente seguido de un cambio de actitud. Lo que Jesús está diciendo es: cambia tu manera de pensar y luego empezá a cambiar tu manera de actuar, tu manera de vivir. Empezá a valorar lo que Dios valora, y Dios valora muchísimo su relación personal con vos. ¿Sí? Dios valora muchísimo la iglesia, por eso Jesús se entregó por ella. Por lo tanto, tenemos que empezar a volver a valorar nuestra relación con Dios, a volver a valorar nuestra relación con los hermanos,
¿sí? Porque es muy importante. Si es importante para Dios, es muy importante. Es algo a lo que nosotros le tenemos que prestar muchísima atención. Y entonces el Señor, para remediarlo, les da el siguiente paso y también nos lo da a nosotros cuando dice: vuelve a practicar las primeras obras. ¿Sí? Acá el Señor no les dice: si ustedes sienten de volver al primer amor, entonces hagan las cosas que hicieron al principio. No dice así, porque no es cuestión de sentimientos, sino de acción. El Señor enseña este principio: si querés volver al primer amor, no esperes a sentir, sino actúa. Sí, porque el amor no es primeramente sentimiento para después obrar, sino al revés. Los sentimientos dependen y son consecuencia de las obras. Si vos esperás a sentir para volver al primer amor con Dios, quizás nunca vuelvas. Si vos esperás a sentir para buscar intimidad con Dios, quizás nunca vuelvas. Lo mismo te puede pasar, ¿sí?, con el amor por la iglesia, por los hermanos. Si vos esperás a sentir el amor por los hermanos cuando estás muy lejos de ellos, y quizás no lo sientas. Por eso tenés que empezar a hacer las obras que hacías cuando tenías amor por los hermanos. Por eso el Señor no dice acá vuelve a sentir, sino dice vuelve a hacer. Volvé a hacer aquellas cosas que te hacían arder de amor por Dios, ¿sí? Aunque no las sientas, pero no lo hagas obligado, no lo hagas para cumplir, hacelas realmente con la intención de que ese fuego, de que ese amor por Dios vuelva a encenderse mientras lo estás practicando. Por último, tenemos la promesa, la consecuencia de haber seguido el consejo de Dios, ¿sí? Y dice en el versículo 7, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Sabes lo que esto significa? Significa la posibilidad de volver a entrar en una comunión con Dios tan plena, tan perfecta, como lo era en el paraíso antes de que el pecado entrara en el mundo. ¿Sí? Entonces la promesa del Señor es que si nosotros volvemos a ese primer amor con Él y con la iglesia, si nosotros volvemos a practicar las primeras obras que hacíamos en ese primer amor por Dios y por la iglesia, nuestra relación con Él y con la iglesia será restaurada. ¿Sí? Y esto va a ser algo glorioso, esto va a ser algo espectacular que va a bendecir tu vida y va a traer bendición para la vida de los que te rodean. Qué maravillosa promesa, ¿sí?, del Señor, ¿sí? ¿Qué te parece si luego de una canción podemos orar por tu vida para que, si te das cuenta hoy que has abandonado tu primer amor y estas palabras de Jesús son para vos, puedas recibir la bendición del Señor y volver a restaurar tu comunión con Él, tu comunión con la iglesia, ¿sí?, y a caminar en esas primeras obras que hacías al principio. Quédate ahí y luego vamos a estar orando por vos.